Su color favorito es el rojo, porque los colores no son solo rangos y frecuencias de la física. Desde muy joven ha estado ligada a diversos movimientos sociales y debajo de su fragilidad está el músculo de la lucha contra el Plan Bolonia, de Juventud sin Futuro y, por supuesto, de las anochecidas febriles discutiendo en las plazas del 15M. Le apasionan los libros de Rita Segato y Richard Kapuscinski. Su rincón favorito de Madrid es la Plaza Vieja de Puente Vallecas y el 26 de mayo luchará en las urnas porque el feminismo sea una asignatura en los colegios. Quiere recuperar ese contrato entre los mayores y los jóvenes para que la gente joven pueda decidir su proyecto de vida y los ancianos tengan pensiones dignas. Tiene la alegría de las mujeres jóvenes y ha sufrido el dolor de tantas mujeres jóvenes. Y de las mujeres mayores ha aprendido la sinceridad y la coherencia. Tiene la fragilidad por fuera y una fortaleza de roca por dentro. Pelea sin miedo, doy fe, y no negocia su sonrisa. Isa Serra, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Oye, Isa, es una novedad eso de ver a los partidos de la derecha partiéndose la boca. Eso parece un deporte de la izquierda. Bueno, pues sí, lo que estamos viendo no solamente es que se partan la boca, es que estamos viendo cómo el Partido Popular, que hace 2 días estaba comprando todas las ideas de la extrema derecha y de Vox, ahora mismo dice que Vox es de extrema derecha. Estamos viendo también cómo algunos miembros del Partido Popular pasan de estar del Partido Popular a Ciudadanos de un día a otro, el presidente de la Comunidad de Madrid nada menos, ¿no? Hoy se han repartido estopa, ¿no? Cada vez que hablan se reparten estopa entre ellos. Sí. Yo pensaba que eso era una cosa nuestra. Pues no. Qué bueno. Oye, ¿por qué se ha juntado tanta corrupción de la derecha en Madrid? Porque mires, donde ha estado el PP, la presidencia de la Comunidad, consejerías, diputados, la Universidad Rey Juan Carlos, todo lo que han tocado lo han corrompido. Bueno, pues porque el Partido Popular tiene 900 imputados por corrupción. Evidentemente la Comunidad de Madrid ha sido el lugar donde más han saqueado lo público. El proyecto aguirrista, ese que llegó gracias a comprar 2 diputados del Partido Socialista, ha consistido básicamente en eso, y los posteriores gobiernos han sido absolutamente continuistas con ese proyecto aguirrista, no solamente en la corrupción, sino en la privatización de los servicios públicos, pero que es el sostén de esa corrupción, es ese regalo de lo que es de todos, de lo público, a sus amigos, precisamente para que les financien las campañas electorales. Parece que también hay una relación entre privatizaciones y oportunidades de corrupción. Sí, por supuesto, ha consistido en eso. El modelo es ese, es privatizar lo público para después adjudicar todos los servicios públicos a Villar Mir, a Florentino. Lo vemos en sanidad, lo vemos en servicios sociales. Son las empresas de Florentino y Villar Mir las que han colonizado los servicios públicos, y esos mismos amigos del Partido Popular son los que se han consistido en financiar sus campañas, ¿no? ¿Cómo ha prosperado Florentino? Hoy creo haber leído hace un momento que le ha tocado a su empresa la reforma de la sede del Santiago Bernabéu. Cosas de la vida. Oye, Isa, he leído hoy que te insultaba La Caverna, Carlos Herrera, Periodismo Digital, OK Diario. ¿Compensa estar en la primera línea de la política? Lo digo porque has ido a aparecer tú como cabeza de lista en la Comunidad de Madrid y empezar los ataques. Bueno, en primer lugar, en la política no se está solamente en primera línea, se está de muchísimas formas. Yo creo que hay que poner en valor y reconocer esa forma de estar en política cuando se milita en los barrios, cuando se está en asociaciones vecinales, diferentes formas, ¿no? Y yo creo que además estar en primera línea es asumir una responsabilidad por un tiempo, y tiene que ser un tiempo corto, porque si no hay demasiadas tendencias como para que, bueno, para que te quedes ahí, ¿no? Y para olvidarte de dónde vienes. Yo creo que nosotros tenemos mecanismos para compensar todo eso que son las instituciones, pero desde luego estar en primera línea no es lo fundamental es todo ese trabajo invisible que se hace por abajo. Las mujeres sabemos mucho de eso, de cómo lo colectivo es esa combinación entre quien da la cara y todas esas personas que hacemos y que hacen trabajos invisibles. Y yo, antes de asumir esta responsabilidad, pues he estado en diferentes movimientos. Estuve en el movimiento contra el Plan Bolonia, estuve en el 15M, en colectivos feministas, y creo que eso es fundamental para el cambio político en este país. Siempre cuento que la última amnistía, la del 77, que la habían protagonizado las mujeres. Curiosamente salen incluso presos con delitos de sangre y se quedan dentro de la cárcel las mujeres, las prostitutas, las abortistas y las adúlteras, ¿no? Tú eres una mujer que tienes un compromiso muy fuerte con la memoria. ¿Has visto algún tipo de continuidad entre tus mujeres mayores
¿Y tú para haber aprendido esas peleas? Las peleas del feminismo. De las memorias, ¿no? Bueno, desde luego. Y también, como decías, también de las mujeres feministas, ¿no? Yo creo que hay un hilo de continuidad entre las luchas que dieron muchas mujeres durante la transición. De hecho, hicieron una propuesta también de constitución feminista, que a día de hoy muchas de esas propuestas se están retomando por parte del movimiento feminista. Yo creo que este movimiento feminista y yo misma lo que hacemos es reconocer todas esas luchas que han dado las mujeres, sin las cuales personas como yo no tendríamos los derechos a los cuales podemos acceder muchas, ¿no? A día de hoy. Oye, que la caverna se haya fijado en ti creo que es una señal de avance, ¿no? Porque cuando atacan es que algo está ocurriendo. ¿Cómo te has sentido tratada? Has estado con mi amiga Ana Rosa Quintana, ¿no? ¿Cómo te has sentido en esos espacios que tradicionalmente, el otro día escuchaba una entrevista a Albert Rivera y suenan músicas de violines por detrás? Bueno, yo creo que a mí me atacan precisamente por asumir una responsabilidad y por dar la cara por un proyecto político, que lo que les da miedo es precisamente el proyecto político que encabezo en este caso en la Comunidad de Madrid, que es Unidas Podemos, y no solamente por lo que decimos, que es decir las cosas claras, es decir, quiénes son los que gobiernan en este país sin presentarse a las elecciones, quién tienen ese poder que determina las decisiones de muchos políticos, del Partido Socialista, del Partido Popular, sino por las cosas que hacemos, ¿no? Y hemos demostrado en estos años hacer precisamente mucho para quitarle esos privilegios a los más poderosos. Creo que ese es el motivo fundamental por el que me atacan. Y luego hay otros elementos que tienen que ver con el hecho de que sea mujer, con el hecho de que sea mujer joven, ¿no? Que está ahí. Oye, acaba de aparecer Natalia Sánchez, la estudiante española de Erasmus que había desaparecido en París. Claro, en estas horas que hemos tenido ausencia de información, claro, los escenarios que nos reconstruíamos en nuestra cabeza eran tenebrosos. Es terrible, sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siendo mujer y joven tienes que vivir con miedo? Bueno, lo de las mujeres jóvenes, yo estoy viendo que no lo estoy viendo, lo llevo viviendo mucho tiempo, pero por ejemplo en política, a día de hoy en esta campaña estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo cómo a las mujeres que asumimos responsabilidades políticas se utilizan todo tipo de mecanismos machistas para expulsarnos del poder, porque a las mujeres siempre se nos ha dicho que nosotras no podemos disputar el poder, y siempre de hecho que hay una mujer que disputa el poder se le dice que es o una ambiciosa o una persona que está ahí porque le han dicho que esté ahí, no por decisión propia, ¿no? Y bueno, yo además denuncié una agresión sexual que sufrí y lo hice antes de ser diputada, pero lo conté gracias al movimiento Cuéntalo, ya siendo diputada, ¿no? Ya teniendo una responsabilidad pública y desde luego la forma en la que reacciona la sociedad cuando cuentas algo así es muy diferente si tienes una responsabilidad pública o no. Siempre hay un constante intento por parte de esta sociedad machista de decirte no lo cuentes, guárdalo en tu fuero interior. Y esto lo he hecho yo, lo han hecho otras portavoces o políticas como Ada Colau, que también lo hizo y fue valiente, y precisamente tiene que ver con que la política parece que tiene que ser solamente de personas que siempre muestran hacia afuera fortaleza y que no pueden tener momentos o haber sufrido una vulneración de derechos, ¿no? Y que cuando expones esa vulneración de derechos parece como si fueses más débil, cuando en realidad yo creo que lo que eres es más valiente, ¿no? Sufriste una agresión sexual y durante un tiempo estuviste sin contarlo. Bueno, lo denuncié, tuve un juicio, un proceso judicial, lo gané. Yo lo denuncié gracias a tener redes de apoyo, gracias a tener recursos con los cuales poder poner una denuncia. Recursos me refiero a la cercanía con el movimiento feminista, a la conciencia. Hay muchas mujeres que sufren una agresión sexual y no lo pueden denunciar. Yo lo denuncié, tuve un proceso judicial, lo gané. Tuve suerte porque me tocó un juez que me hizo una buena sentencia, 4 años y medio de cárcel, y posteriormente ya lo conté cuando salió el movimiento Cuéntalo, ¿no? Fue muy espectacular, ¿no? El movimiento ese y la iniciativa de Cristina Fallarás, sí, ¿no? Con la cantidad de gente. Yo vengo contando que vi la obra de La Jauría, ¿no? Sobre sí, la vi también. El juicio a la manada, y una de las cosas que me sorprendió es ver que cualquiera de nosotros podíamos ser miembros
de la manada. Es decir, no construir, hay unos monstruos, ¿no? A los cuales odias por ese comportamiento deleznable, sino dices, ¿y tú cuántas veces has estado participando? No de una barbaridad como esa, pero, ¿no?, en la cercanía de esa desigualdad tan brutal entre hombres y mujeres. Supongo que eso forma parte también, no solamente de tu formación personal, de tu personalidad, sino también de una voluntad política, ¿no?, de acabar con eso. Por eso nosotros proponemos algo como una asignatura de feminismo, que yo creo que parte de una constatación, y es que las medidas punitivas que plantea la derecha no son solución al machismo, a la violencia contra las mujeres, sino que es fundamentalmente la educación. No solamente la educación, sino también la brecha salarial, la independencia económica, pero que hay un pilar fundamental que es la educación, con el cual podemos acabar con la violencia machista, ¿no? Ahora te iba a preguntar sobre eso. Oye, tenemos un problema político en toda Europa, ¿no?, y también en España, y es que los partidos políticos son organizaciones que no terminan de enamorar, ¿no? Es decir, que tenemos mucha más información, sabemos sobre muchas más cosas, tenemos más criterios sobre muchas más cosas, y los partidos políticos, claro, como que es muy difícil que nos satisfagan y coincidan con todo el criterio que nosotros tenemos. Pero me temo que las alternativas son peores. Pienso, ¿no?, en Francia, la lista Macron, ¿no? Los partidos desaparecen y son listas vinculadas a una persona. Y no tengo claro que esa alternativa sea mejor que los partidos políticos. No, yo tampoco. Yo creo que desde luego son los proyectos colectivos los que nos pueden permitir transformar la sociedad, que tienen que ver esos proyectos colectivos con integrar un montón de intereses diferentes y de ideas diferentes. Por ejemplo, en el feminismo lo vivimos bien, lo sabemos bien cuando decimos, no solamente consiste en que algunas mujeres, una mujer, acceda a un puesto de responsabilidad, ¿no? Necesitamos que sean los intereses de la diversidad de las mujeres, las que tienen diversidad funcional, las que son racializadas, las que tienen un nivel de renta más bajo. Eso es lo importante que tiene que estar en un proyecto colectivo para que realmente responda a esa transformación de la sociedad que queremos hacer para vivir en una sociedad igualitaria y justa. Y luego hay otra cosa de los partidos que me parece importante, y es asumir, y esto también lo digo por experiencia, que hay momentos en los que pierdes discusiones, y eso no significa que haya que irse, sino que hay que respetar que has perdido ese debate y asumirlo y seguir defendiendo ese proyecto colectivo, que es la única garantía para cambiar las cosas. Hemos visto una reunión de Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno en funciones, con Pablo Iglesias. No sabemos mucho de esa reunión, pero sí lo que parece es que hay sintonía y que no pertenece a la ficción que hay un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en el Gobierno de España. ¿Eso cómo afectaría a la Comunidad de Madrid? Bueno, yo desde luego creo que el resultado de estas elecciones dice que Unidas Podemos tiene una base social sólida, 3.700.000 votantes, y que estamos en disposición de asumir responsabilidades de gobierno, y no solamente que estamos en disposición, sino que es una necesidad si queremos transformar este país, que solamente si está Unidas Podemos lo vamos a conseguir. ¿Cuánta gente, Isa, habrá votado al PSOE por la amenaza de Vox, pero que le hubiera encantado votar a Unidas Podemos? Sí, desde luego. De hecho, han salido hace poco encuestas que decían que la mayor parte de los votantes del Partido Socialista prefiere un gobierno de Unidas Podemos, y ahora se están dando cuenta, con Unidas Podemos, perdón, y ahora se están dando cuenta de eso que decíamos en campaña. Y cuidado, que igual Sánchez cede a las presiones de los poderes económicos, de la COE, del Santander, de la agencia de calificación Moody's, y hace un gobierno con ciudadanos. Que ya están ahí. Están ahí, están presionando, ¿no? Por algo será que están presionando y están diciendo que no quieren un gobierno de Unidas Podemos. En Madrid las presiones de estos sectores que votan todos los días son más fuertes que en otros lugares del Estado. La presión de las empresas, de Moody's, de las agencias de calificación de riesgos. Madrid es un sitio donde hace falta estar especialmente blindado, ¿eh? Bueno, en primer lugar es un sitio en el que el Partido Popular ha implantado un modelo de especulación sobre todo lo que son derechos, sobre la vivienda, sobre los servicios públicos, y, como digo, ha convertido la comunidad en un lugar en el que los fondos buitre hacen negocio, los grandes empresarios amigos del Partido Popular, y eso ha generado pues una situación, por ejemplo, con lo que estamos viviendo con la vivienda, ¿no? Que es 20 desahucios diarios, 250.000 viviendas vacías, una situación de subida abusiva de los precios del alquiler. Eso tiene que ver fundamentalmente con esa política de especulación sobre el suelo, sobre la vivienda, de acuerdo a los intereses de unos pocos. Yo soy profesor de universidad, vivo en Argüelles, y con mi sueldo de profesor
no podría pagar el alquiler de mi casa, que es una casa de 90 metros. Pues imagínate, si tú no puedes pagarlo, ¿cuántas familias hay en una situación de infravivienda? Por cierto, también muchísimas de las viviendas de la Comunidad de Madrid están en una situación de mal estado que genera contaminación. El 40% de las emisiones contaminantes vienen de la vivienda en mal estado. Por eso nosotros planteamos una propuesta que tiene que ver con hacer un plan de empleo para rehabilitar edificios, generando empleo verde, pero también mejorando la vida de los madrileños y la vivienda, ¿no? Hay una discusión acerca de que a mí me llama la atención, porque si ahora mismo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están discutiendo, se ha hecho un acuerdo programático de presupuestos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se entiende esas acusaciones que algunos hacen de que Podemos se ha ido a la esquina izquierda del tablero? Bueno, yo creo que Podemos estamos en el mismo sitio, defendiendo los derechos de las personas trabajadoras, defendiendo los derechos de las mujeres, de las personas racializadas. Otra cosa es que en el último tiempo, en los últimos años, lo que puede haber pasado es que el eje izquierda-derecha se ha vuelto a situar con más fuerza, y que también se ha clarificado quién está defendiendo las luchas sociales y a los intereses de las mayorías y quién está defendiendo el poder. Puede ser que en estos años haya pasado eso, pero eso no quiere decir ni mucho menos que nos hayamos ido a una esquina, sino de hecho que hemos tenido la capacidad de echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, de aplicar políticas como la subida del SMI, de aumentar las pensiones gracias también al movimiento de pensionistas. Yo creo que esas son posiciones que no responden a la realidad, como cuando se insiste en esta idea de transversalidad constantemente, y me pregunto, ¿qué es transversalidad a día de hoy? Porque para mí transversal es lo que hace la PA, es lo que genera la PA en su lucha, es lo que genera el feminismo en su lucha, que por cierto no es contradictorio con ser radical. Cuando el movimiento feminista hace una huelga de cuidados, consigue mediante esa acción un impacto transversal en el conjunto de la sociedad, pero para mí transversal es tener la capacidad de disputar la hegemonía y el sentido común dominante, claro. Es decir, transformarlo, ¿no? Pero para eso no puedes simplemente mimetizarte en ese ámbito del centro, ¿no? Es que yo temo que hay quienes dicen que nos hemos ido a la esquina, que hablan constantemente de transversalidad, que no dicen cómo ampliar el campo político, y lo que quieren decir realmente es irse al centro, no a la centralidad, ¿no? Decía alguien que nunca vamos a escuchar delante de un pelotón de fusilamiento antes de que ejecuten a alguien gritar ¡viva el centro! Porque por ser de centro, pues nunca te ejecutan. Oye, hay una izquierda en Madrid amable que decidió buscar una persona afable, que es Gabilondo. Pues claro, mi pregunta es, tú que lo viviste como estudiante que luchaste contra el Plan Bolonia, lo relevante no es si Gabilondo es afable, que lo es, y que cita a Kant, y lo cita con más soltura que Rivera y que incluso que mi amigo Pablo Iglesias. Pero después, cuando tienen que aplicar el Plan Bolonia, lo aplican implacablemente. Sí, de hecho, Gabilondo fue quien terminó de implantar Bolonia, quien cuando estaba de rector de la Autónoma lo defendió. De hecho, me acuerdo de hacer debates con él y cómo lo defendía, y muestra muy claramente lo que es el Partido Socialista. Ese proceso lo que fue es vender la universidad pública a los intereses privados, meter a los bancos dentro de los consejos sociales, a mandar en la universidad, y tiene todo que ver con esa subida de precios, con esa subida de tasas, luego acompañada de la generación de las becas préstamo, ¿no? Primero entramos los bancos en la universidad, subimos las tasas y luego os decimos, oye, que estamos aquí, que podéis venir a pedir una beca préstamo para endeudaros si queréis pagar los estudios, ¿no? Muchísimos jóvenes se endeudaron, y yo misma también me endeudé. Tengo una beca préstamo que a día de hoy sigo pagando al Banco Santander por haber estudiado un máster. Así que sí, esa es la realidad. Oye, mucha gente ha votado al PSOE pensando que era un freno a la extrema derecha. Sí, yo creo que la campaña del miedo ha funcionado, les ha funcionado, pero creo que es muy cortoplacista,
que el Partido Socialista es un calmante frente a la extrema derecha, pero que no es el antídoto. Creo que el antídoto es Unidas Podemos, y lo creo porque precisamente es cuando hay Estado social, cuando hay servicios públicos, cuando ideas como las de Abascal, las que intentan generar la guerra del penúltimo contra el último, no tienen cabida. Es decir, y eso yo lo veo, por ejemplo, en estos últimos años he trabajado mucho con el tema de menores migrantes, ¿no? Y he visto como cuando no hay plazas para los recursos de protección a los cuales tienen que tener derecho, porque hay una cosa que es la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, el derecho internacional y la legislación estatal, es ahí cuando se empiezan a generar, gracias por cierto al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos que lo fomentan, pues ideas racistas, xenófobas contra esos niños, ¿no? Si hay servicios públicos, si hay Estado social, no hay quien va a decir la sanidad solamente para los españoles y no para los inmigrantes. ¿Eso lleva a pelear a la escuela concertada con la escuela pública? Yo creo que la escuela concertada es una máquina de generar desigualdad. Creo que hay que ser claros con eso y denunciar lo que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es nada menos que a día de hoy se da más presupuesto a la concertada que a la pública, ¿no? Y ha generado una segregación en el conjunto de la educación, no solamente en la privada concertada, también en la pública, generando centros gueto, pero sobre todo segregando por sexo. Hay 18 colegios en la Comunidad de Madrid que segregan por sexo, que están financiados con el dinero de todos. Yo creo que con eso hay que acabar y hay que decirlo claramente. Cuéntame en medio minuto, que nos hemos comido el tiempo. Te he escuchado muchas veces plantear una defensa del animalismo. ¿Cómo puede identificarse a Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid como una fuerza política comprometida con el animalismo? Bueno, yo desde luego creo que cuando aspiramos a ser una sociedad más civilizada y más respetuosa con el planeta, con las personas, también con los animales, ¿no? Que tenemos que proteger y garantizar bienestar para los animales, que solamente somos una sociedad justa si también lo somos con los animales, y creo que hemos avanzado, creo que en los últimos años hemos avanzado. De hecho, Unidas Podemos tenemos muchísimas propuestas, pero sobre todo lo que indica es que está también en el centro del debate político, público, y que eso nos va a permitir avanzar como sociedad. Yo no quiero ver en Madrid corridas de toros. Yo tampoco quiero ver. Y nosotros lo que llevamos proponiendo mucho tiempo es que el dinero que se da a las corridas de toros se dé a la violencia, a la lucha contra la violencia machista. Nos vamos. Oye, no dejo de preguntarte una cosa de despedida. Imagina que fueras profesora de esa asignatura sobre el feminismo que lleváis en vuestro programa y tuvieras de alumna, no sé, a la hija de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le enseñarías? Teniendo en cuenta que luego iría a casa a decirle: oye, mamá, mira lo que me han enseñado hoy en el colegio. Bueno, en primer lugar, yo creo que si fuese profesora de esa asignatura, eso es porque gobernamos y por tanto habríamos acabado con la segregación, y entonces la hija de Isabel Díaz Ayuso no estaría en un colegio que segrega por sexo y tendría compañeros racializados migrantes, ¿no? Yo lo que le enseñaría a su hija es, en primer lugar, que hay una cosa que es el derecho al aborto, que nos ha costado mucho conseguirlo a las mujeres, que son derechos sexuales y reproductivos y que se van a seguir defendiendo a pesar de que tengamos a personas precisamente como su madre que dice burradas como que los concebidos no natos tienen también prestaciones y acceso a prestaciones, ¿no? En primer lugar eso, derechos sexuales y reproductivos. Y en segundo lugar también le diría que las burradas que dice Cayetana, su compañera, la compañera de su madre, pues son burradas que lo que no van a hacer es frenarnos a las mujeres cuando decimos no solamente que no es no, sino que solo sí es sí. Es decir, que si a una mujer la meten 5 hombres en un portal y la violan, por el hecho de que no haya gritado, por el hecho de que no haya salido corriendo por tener miedo precisamente, eso no va a hacer que no se considere que eso es una violación. Va a haber un código penal que diga que eso es una violación. Muchas gracias, Isa Serra, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad Autónoma de Madrid, y una mujer joven, sin miedo, y que creo que tiene un concepto de la lealtad con las ideas que puede significar en la Comunidad de Madrid un cambio radical. Muchas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por estar en nuestra humilde frontera. Me ha encantado venir. Que es muy de Madrid. Un abrazo. Y tú, Lolo, pues ya sabes, danos una alegría.